¿Listo? No, profe. Profe, Sí, profe. Sí. en el gráfico hay una línea que no está con, no es línea de trazo, sería. Esa va así nomás. Ahí. No, línea de trazo, hacele. Ah, Línea punteada, porque ahí puede ser wow. cualquier otro valor o, no sé, puede ser cualquier otro valor, pero de igual manera que sea le puedes poner, a ver. Si hemos hecho con P al máximo, ahí le podemos poner, no, con Q al mínimo, ese también es un mínimo, es línea de trazo eso. Ahí le pueden, si quieren ustedes, le pueden poner Q', por decirle, y aquí va a ser F de Q', porque Q es mínimo. Pero bueno, yo estoy hablando de mínimos y máximos absolutos, o sea, los que menor valor y mayor valor. Sí, ahí debería haber sido una línea de trazo. Tarde me lo he dicho, profe. ¿Por qué lo has hecho con lapicera? Sí, Bueno, ahora le pasa el corrector así, ching, 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 punteando como, con el corrector y claro, todo. claro. ¿Cómo, profe, que hay que corregir? No, ahí el compañero me decía que había una línea de trazo, o sea, no línea de puntos, cuando ustedes saben que cuando yo voy a marcar los puntos del plano siempre son líneas de puntos, ¿que no? Y bueno, esa no estaba hecha así. Y bueno, ahí le tienen que hacer líneas punteadas. Ah, bueno. Gracias. No, de nada. Y si ustedes le quieren agregar, pero teniendo en cuenta que yo he llamado Q al mínimo absoluto, aquí yo tengo otro mínimo, pero no es absoluto, es mínimo nomás. Puedo llamarle a ese punto Q' y aquí F de Q'. Si quiero, si no, no le llamo nada. Profe, dentro de una función puede haber varios mínimos, ¿no? Sí, y puede haber varios máximos, eso se Pero el llaman que los vale es el relativos. absoluto. Sí, pero ya después en continuidad entramos a los relativos que puedo tener varios. Este es el absoluto. ¿Mm? Pero sí respondo a su pregunta que sí puedo tener otros, varios mínimos y varios máximos que se llaman relativos. Pero eso ya viene en el análisis de la derivada. Como el teorema anterior que teníamos un montón de C1 y C sub 2, todos en el mismo valor de K, bueno, ahí tengo varios máximos y varios mínimos. Generalmente cuando la función son polinómicas de grado 4, 5, 6, según el exponente, es lo que me va a indicar la cantidad de intersecciones con los ejes que voy a tener y ahí puedo tener varios máximos y mínimos. Por ejemplo, la función constante, la función lineal son funciones que no tienen ni máximo ni mínimo. Porque para que tenga un máximo y un mínimo también tengo que tener una curvatura, digamos, una concavidad, un punto de inflexión y las funciones lineales y constantes no cumplen con esa condición. Todo ese análisis que ya les voy anticipando lo vemos en derivada, que es la unidad que sigue. Bien, profe. Y ahí hay un ejercicio parecido al 5 de la guía, donde dice, dada la función tanto, siempre es una función racional, estudie, ahí empieza. El enunciado es mucho más largo, porque si le reducimos el enunciado, usted decía, pero no me he pedido eso. Entonces ya empieza, estudie dominio, recorrido, intersecciones con los ejes coordenados, simetría, asíntotas, comportamientos, estudia el crecimiento y decrecimiento de la función, monotonía, concavidad, punto de inflexión y gráfica de la función. Son como 8 ítems que van en el ejercicio. A ese 5 del parcial, ahora se le agregan como 4 ítems más. Profe, no nos va a alcanzar la hoja para tanto. Por eso es que para el segundo parcial solamente es continuidad, que es 1 o 2 ejercicios y el otro es derivada. Si ustedes van a hacer el análisis completo de la función, van a ver que yo siempre lo que opino, tienen que saber bien derivar, porque cuando hacen la derivada primera y derivada segunda, no, si no saben derivar no la van a poder hacer, luego les sale mal el análisis de la función, eso es por no saber derivar.
O sea que sí o sí, para que haga un ejercicio como el 5, llevado a derivada obviamente, tengo que manejar muy bien las derivadas. Muy bien. Y ustedes van a aprender a derivar, así que no se preocupen. ¿Ya está este? ¿Ya han Sí, terminado? Sí, profe. Profe, Ajá. en la gráfica anterior hay una Q. Aquí hay una Q Ah, y hay una M. Ujú. Después hay un P y hay una M mayúscula de máximo. bien, gracias. Bueno. Y después tenemos un teorema que dice que si f es una función continua en un intervalo j, entonces ese conjunto j, entonces ese conjunto lo puedo escribir como f de j y es un intervalo. ¿Sí? O sea, f de ese intervalo me va a dar como resultado un intervalo. Teniendo en cuenta ese teorema, puedo enunciar el siguiente que dice que si f es una función estrictamente creciente, que ustedes ya se acuerdan de la guía 1, o estrictamente decreciente, y además es continua en un intervalo j, entonces la función inversa es una función estrictamente creciente o estrictamente decreciente, y además es continua en el intervalo f de j, porque ya lo habíamos definido a j como un conjunto y a f de j como un intervalo. Entonces, si yo tengo la función f que es continua y que además tiene que ser inyectiva, ¿sí? Yo puedo trazar su inversa a través de la simetría de la función identidad, ¿sí? Puedo trazar su inversa y esa inversa de la función también va a ser función estrictamente creciente o estrictamente decreciente según sea la gráfica y va a ser continua en el intervalo f de j. Entonces, yo tengo un j que es un intervalo, ¿sí? A donde va a estar definida la función f, dice continua en el intervalo j. O sea, f está definida en este intervalo j que está con naranja, que continúa hacia el infinito positivo. La inversa va a ser continua en el intervalo f de j, que va a ser lo amarillo. Que más o menos he tratado que coincida de donde empieza la función hacia más infinito. ¿Estamos? Entonces ahí decimos que si estudiamos la continuidad a una función f, bueno, la inversa también va a ser continua. Eso es lo que me quiere decir el teorema. Y creo que eso es lo último de continuidad ya. Ahí terminamos continuidad. Pero como estamos con tiempo, porque son 2 horitas la clase, tenemos 20 minutos más y ustedes, dada la situación, ya van a terminar la guía número 2, ahora, no sé, los que tienen clase el martes o el viernes, no sé cuándo, tienen clase de práctica. Los martes y los viernes. Bueno, entonces ya van a empezar derivada. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes? Que tenemos que Ya ver tenemos que derivadas. ver. ¿Qué Y profe, tenemos que ver? podríamos tenerlas, digamos, hasta la hora que nos toque, que nos tocaría tener, Sí, 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 yo no tengo problema. para adelantar. Sí, 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 no tengo problema. Yo no sé, ¿los demás tienen problema? Profe, No, yo todavía profe. no, Sí, no profe. desayuné. Bueno, o si no, ustedes saben que yo siempre les puedo llegar a pasar el PDF, nada más que y derivada necesito que me expliquen. De pronto voy a ver eso y decir, ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué ha hecho el profe? Bueno, vamos a ver si llegamos. ¿Mm? ¿Quién se tiene que ir antes a las 12? ¿Qué tienen que hacer? ¿La comida? Vamos a comer la una. No, profe, Hoy es nada. feriado. Vamos a comer la una, que no. Recién nos levantó hace ratito. Hoy es feriado, no sé cómo, profe. Ah, hoy no se come porque es feriado. No, claro, después del Día del Padre no hay que hacer dieta hoy. Mate nomás van a tomar. O café. El calentado del asado, profe. O también, sí, claro. Está muy cara la carne, así que hay que calentar todo. Sopa. Sopa.
También, ¿por qué no? Más livianito, la pancita. Bueno, ya está, ya no hablo mucho. ¿Cómo hablan, che? No, profe. Falta el gráfico. Falta el gráfico. Bueno, ahí grafiquen con cuidado. Marquen con un color J y con un color lo que es F de J. ¿Listo? No, profe. No, profe. Bueno. Profe, ahí la J Ujú. naranja que Sí, está en la gráfica es de la de F. F, ¿que no? De Ajá, la F que está arriba. sí, de F, de la que está arriba. De ahí empieza la J. Acuérdense que Y eso la se baja al amarilla del infinito. otro. Y la amarilla es de la inversa de J. Va, de la inversa de F. Empieza de ahí, de F a la -1. Ah, gracias. No, nada. Listo, profe. Bueno, Siguiente, profe. Todavía No, profe, comenzó. espera. bueno. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Y bueno, y ahora comenzamos la unidad número 3 que se llama derivada. Pongan grande con color derivada, unidad número 3. Profe, de última explique y sin darnos tiempo para copiar y después pase el PDF para que copiemos. Así tenemos menos tiempo. Qué chiquito, vaguito, Le que sacan no la quiere, captura y lo pasan. no No, y quiere para que nos adelantemos copiar. más, digo yo. Si lo mismo voy a copiar después. Claro, profe, tiene razón el compañero. ¿Qué quieren terminar hoy la unidad 3? Más vale. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, bueno. No tengamos más tiempo, profe, para el parcial 2. Bueno, a ver, ¿cómo quieren que haga? Que yo les explique, pero no van a copiar. Explique y pásenos el PDF, profe. Y después van a poner el domingo a la noche si había que copiar para el lunes. ¿Así van a hacer? Exactamente, profe. Ah, Ya bueno. veremos si copiamos después.
Hay gente que pone, me pasa lo que hicieron en la clase anterior cuando ya tenían que tener copiado. Y, o si no preguntan, ¿había que copiar? Yo les digo, los voy a agarrar de la oreja si los tengo al frente. ¿Sabían que tenían que copiar? Bueno. Bueno, pero esos son los rezagados, profe. Esos no son los alumnos. Ay, Dios. Bueno, vamos a empezar derivada. Derivada es... ¿La clase? No ha terminado la clase. Hasta las 12 le pregunto si vamos a tener. No, hasta la 1 me ha dicho la compañera. Yo le hago caso a la compañera. Pero yo no puedo. ¿Por qué no puede? Además yo digo hasta las 12. ¿Por qué no puede? Si hoy había clase de 11 a 1. ¿Por qué no puede? A ver. Una hora antes. No me acuerdo si empezó a las 10. Creo que empezó más tarde, yo no sé. Bueno, mire, si usted no puede, se retira y después le pasamos lo que hemos hecho. ¿Quiere? O si no, otra alternativa para... ¿ya se ha ido? Sí, Llega antes de tiempo. Sí, profe, sí. Como loro seguía hablando yo. O si no, le iba a decir, recupera conmigo el viernes en el SI que estoy editando derivada. Bueno, gracias por avisarme, si no le seguía hablando como loro yo. Bueno, vamos a la unidad número 3, que es derivada. Como verán, la profe ya no lo tiene tipeado, así que tenía que escribir en el ¿Profe? Diga. Disculpe que le interrumpa, se me ha ido recién un ratito el internet. El gráfico que estaba mostrando hace rato era la última diapositiva. Sí, tendría a ser continuidad. Ahí termina continuidad. ¿Sí? Sí. ¿Has copiado todo eso? Sí, en la línea de trazo tiene una I mayúscula, puede ser. Aquí sí, porque esa es la función identidad. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Ustedes acuérdense que la función con su inversa son simétricas a la función identidad. Bueno, la unidad número 3 es derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes del cálculo, así como es un concepto básico del cálculo diferencial. La noción de derivada se origina con el problema de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto de la misma. Consideramos las siguientes situaciones gráficas. Yo ya les voy a explicar qué son rectas tangentes y rectas secantes. La gráfica número 1, o sea, la primera gráfica, tengo una función f definida en un intervalo, no me importa, no me dice el de intervalo de definición, casi siempre son los reales, porque son funciones escalares, ¿sí? Ustedes fíjense en que yo he marcado 2 puntos de la gráfica. Por esos 2 puntos de la gráfica he trazado una recta que le he llamado R. Hay un axioma de la geometría que dice que por 2 puntos pasa una única recta que lo contiene. Entonces, si yo tengo 2 puntos aquí en la gráfica, hay una única recta que pasa por esos 2 puntos y se llama R en este caso. Cuando la recta pasa por 2 puntos, ¿sí? Se llama recta secante. ¿Sí? Una recta secante significa una recta que puede pasar por 2 puntos, por 3 puntos. Ahora, cuando yo tengo otra situación como la que tengo a la derecha, ¿sí? Donde tengo una función f, que en este caso es una parábola, y yo he marcado un solo punto y hay una única recta que toca ese punto, esa recta se llama recta tangente. Entonces, diferencia entre recta secante es una recta que intersecta la gráfica de la función en 2, 3 o más puntos. En cambio, la recta tangente es la recta que intersecta la función solo en un punto. O sea, solamente la toca en un punto. Entonces, la derivada aparece como un problema de la recta secante, de tangente. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, habrá que encontrar esa recta que la toque en un solo punto a la función. Entonces dice, si definimos como recta tangente a la recta que tiene un solo punto en común con dicha gráfica, entonces la recta R no es tangente y la recta T sí lo es. Entonces, esta recta R se llama recta secante, no es tangente a la gráfica. En cambio, esta recta T sí es una recta tangente a la gráfica. ¿Se entiende? No, profe. No. Muy bien. Me parece bien. Yo tampoco. ¿Puedes repetir, profe? Sí, vamos de nuevo. A ver, la derivada en realidad es un concepto muy importante, eso es lo que les quiere decir, para todo el cálculo.
Porque a partir de ahora, si ustedes hagan un cálculo superior, siempre van a estar usando la noción de límite, continuidad, derivadas e integrales. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces dice que la noción, o sea, la idea de derivada, es como cuando yo decía, la noción de límite, ¿cuál es? Me acerco a un punto lo más cerca que pueda, pero no lo toco. Aquí la noción de derivada se origina con el problema de la recta tangente. Entonces yo tengo que saber qué es una recta tangente. Una recta es tangente a una gráfica de una función si la toca en un punto. Solamente en un punto la tiene que tocar. Fíjense en esta gráfica, la recta T que está con verde, solamente la toca en este punto que está aquí. En cambio, en la otra, que está a mi izquierda, ¿sí? Yo tengo una función f, he marcado 2 puntos y por esos 2 puntos he trazado la recta, que la he llamado R. Esa recta no es recta tangente, porque la toca en 2 puntos. Para ser tangente la tiene que tocar en uno solo. Cuando la toca la gráfica en 2 puntos, en 3 puntos, en 4 puntos, se llama recta secante. Entonces dice, si definimos como recta tangente a la recta que tiene un solo punto en común con dicha gráfica, entonces la recta R, esta, no es tangente. Y la recta T, esta, la verde, sí lo es. ¿Entienden ahora? Sí, profe. O sea, conclusión, una recta es Sí, tangente profe. cuando la toca en un punto. Una recta es secante cuando la toca en 2 o más puntos a la función. Imagino una circunferencia. ¿Tienen la circunferencia en la cabeza? ¿La han imaginado? Sí. Si yo trazo una recta por la mitad de la circunferencia, ¿en cuántos puntos la va a tocar? En En 2. dos, En profe. dos. En 2. En dos. ¿Cómo se va a llamar la recta? Secante. 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 En cambio, si tomo un punto un punto en el borde de la circunferencia y trazo tangente, eso se va a llamar recta tangente porque la va a tocar en un solo punto. Entonces, ¿dónde voy a enfocar mi mirada? En la recta tangente. Esa recta tangente les aviso que es complicada, conflictiva, porque me trae la derivada. ¿Sí? Entonces, la tengo que mirar con atención a la recta tangente porque me trae el concepto de derivada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. todavía no he definido derivada, ¿no? Solamente he definido la recta tangente. Entonces, además, dice, aquí empieza la cosa que está muy buena. Para encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto de la misma, debemos conocer la pendiente de esa recta tangente. Oh, aquí viene curso de ingreso. Oh, aquí viene unidad número 1. ¿Cómo se saca la pendiente de una recta? Pues de cualquiera. De cualquier recta. ¿Cómo saca la pendiente? Con la ecuación, profe. Ajá, ¿y cuál era la ecuación? Y igual a M por X. A ver. Lo voy a hacer hacer Era el parcial de nuevo. la que empezaba con y menos menos y sub 0, profe, igual a m. Ujú. O sea, por x menos x sub 0. Ajá, esa es la ecuación de la recta que pasa por un punto. Yo tengo un punto y una pendiente. Yo quiero saber la ecuación de la pendiente. Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ese era para sacar la pendiente. Solamente la pendiente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una recta que no sé la forma o sea, la fórmula, no la conozco de esa recta, sí sé que es una línea recta, ¿sí? Yo sé que la ecuación es y igual a mx más b, pero esa m se llama pendiente de la recta. Y esa pendiente para cada recta va a ser determinada como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y profesora, ¿pero quién es y2 y y1? Bueno, tomo dos puntos que tienen coordenada x1, x2, y1, o x1, y1, x2, y2. Con esos dos puntos yo voy a obtener la pendiente de esa recta. En este caso va a ser de mi famosa recta tangente.
Pero para encontrarla, ¿sí? Primero tenemos que encontrar la pendiente de la recta secante. Entonces ustedes no se preocupen, yo les voy a ir enseñando todo lo que vamos a hacer. Volvamos de nuevo. Además, para encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto de la misma, debemos conocer la pendiente de esa recta tangente. Para conocer dicha pendiente, debemos conocer otro punto. Y en este contexto podemos formular una definición de recta tangente. Para ello consideramos que f es una función escalar con un cierto dominio. Función escalar, dominio puede ser un conjunto de los reales recorrido los reales o un subconjunto de los reales. X sub 0, un punto del dominio de la función. Voy a tomar un h, que es un número distinto de 0. Y generalmente lo tomo medianamente pequeño. Lo que me interesa es que h es distinto de 0, ¿sí? Tal que x sub 0 más h también pertenezca al dominio. Porque x sub 0 pertenece al dominio. El h que yo voy a tomar, que es distinto de 0, también tiene que ser un punto que la suma de ellos pertenezca al dominio. Y también voy a llamar f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 incremento de f con respecto a h. ¿Sí? Entonces, vamos a la gráfica, porque esto lo he anotado en continuidad, ¿se acuerdan? Que les he dicho, eso me lleva a la noción de derivada después. Entonces, tengo una función f cualquiera, la verde. Trazo 2 puntos de ella. Por esos 2 puntos pasa una recta secante. ¿Sí? Entonces yo voy a averiguar cuánto vale la pendiente de la recta secante. El punto P, ¿qué coordenadas va a tener? X sub 0, f de x sub 0. Y el punto Q, ¿qué coordenadas va a tener? X sub 0 más h, porque le he agregado un h, ¿sí? Y la imagen va a ser f de x sub 0 más h. ¿Estamos? Y la distancia que hay de x sub 0 hasta x sub 0 más h, esa distancia es h. ¿Y h cómo era? Distinta de 0. Si yo por acá trazo una línea de puntos, esta diferencia que se llama cateto opuesto, porque se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Va a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, porque voy a obtener ahí una distancia. Y esa distancia está escrita aquí, se llama incremento de f con respecto a h. ¿Qué es un incremento? Es un aumento. Eso es lo que significa un aumento. Y también, como h es distinta de 0, yo a esta expresión la puedo dividir entre h, porque h es distinta de 0. Y esa expresión, ese cociente, es lo que se llama cociente incremental. Hasta ahí, ¿han entendido? Sí, profe. Sí, profe. O sea, tengo 2 puntitos, le he puesto las coordenadas a cada punto. Y ahora vamos a ver cómo, si este punto Q se hace móvil, o sea, empieza a recorrer sobre la función, ¿qué le pasa a H? ¿Qué creen ustedes? Si Q se acerca a P, ¿cómo es H? Se reduce. Se reduce, se hace cada vez más pequeña. Se hace cada vez más pequeña. Cada vez que, si yo pongo un punto Q aquí, otro Q, que sea Q', voy a tener otra recta secante. Si trazo otro Q, Q doble prima, otra. Y voy a tener tantas rectas secantes que en el que, puedo decir, en el que, cuando H se aproxima a qué, cuando Q va a ser igual a P. Cuando h sea igual a 0. Cuando H sea igual a 0. Si H es igual a 0, Q va a tocarlo a P y yo voy a poder trazar una recta tangente. Pero ¿puede suceder que H sea 0? No. 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 ¿Cómo digo yo? ¿Qué sé decir? Cuando H, ¿qué? Tiende. Tiende a 0. Vamos todavía. Y si H tiende a 0, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué concepto? Límite. Límite. Entonces, cuando yo tenga el límite, cuando H tiende a 0 de este cociente incremental,
eso me va a dar la pendiente de la recta tangente a un punto dado de la curva, que no es nada más ni nada menos que la derivada de la función. Entonces, esperen que va a abrir la puerta. Entonces, ¿qué es la derivada de la función? La derivada de la función es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Y ustedes la han encontrado solita la definición, porque yo todavía no les he presentado la definición. Pero ¿cómo hemos armado la definición? Teniendo una recta secante y haciendo que Q se haga móvil, ¿sí? Que se acerque a P, pero que se acerque tanto, que en el límite H tienda a 0. Porque si Q se va a acercar, esta distancia se va a hacer cada vez más pequeña. Más próximas ¿a quién? A X sub 0. Y eso significa que H va a tender a 0. Entonces, aquí dice, en el gráfico podemos observar que la pendiente de la recta secante que une el punto P de coordenadas X, ven que yo todavía no le había puesto esto, los he hecho hacer el razonamiento sin esta explicación. En el gráfico podemos observar que la pendiente de la recta secante que une el punto P de coordenada X sub 0, F de X sub 0, con el punto Q de coordenada X sub 0 más H, F de X sub 0 más H, es igual al cociente incremental, ¿sí? ¿Y qué sería ese cociente incremental? Aquí está. La pendiente de la recta secante, por definición, es y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Si ustedes se fijan y yo trazo una línea de puntos aquí, la pendiente es la tangente. ¿Cómo se saca la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, si yo trazo ahí una línea de puntos, el cateto opuesto va a ser este pedacito. Y ese pedacito es la diferencia de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre x2 menos x1. x2 es esto, x sub 0 más h menos x1 que es x sub 0. Aquí puedo ver que puedo cancelar x sub 0, entonces me queda que la pendiente de la recta secante es igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Y a esto lo he llamado en la diapositiva anterior cociente incremental, ¿sí? Entonces, a medida que h es cada vez más pequeña, se acerca a x sub 0, q, ¿sí? Que aquí tenía q, se va a transformar en q', se va a transformar en q doble prima y así se va a ir transformando y esta secante S va a ser S', S doble prima, o sea voy a tener un montón de rectas secantes a medida que Q se aproxime a P, ¿sí? Entonces dice, a medida que H es cada vez más pequeño, resulta que el punto Q se mueve sobre la gráfica de F acercándose al punto P. De esta manera, la recta secante puede transformarse en recta tangente y dicha recta tangente parece ser el límite de la recta secante S cuando H tiende a 0. Es decir, la pendiente de la recta secante se aproxima a la pendiente de la recta tangente en el límite. Es decir, límite cuando H tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Esta era la recta, la pendiente de la recta secante, o sea de S. Pero cuando la he aproximado a P, se me ha transformado ya en casi tangente. O sea que va a ser casi igual a la pendiente de la recta tangente a P. ¿En dónde? En el límite. Y esto es el límite de sus pendientes. O sea que voy a tener el límite de la pendiente de la recta tangente, secante se me transforma en la pendiente de la recta tangente. Y ese límite es la derivada. Aquí lo que estoy haciendo es la explicación de lo que les he venido contando en la diapositiva anterior que hemos hecho el razonamiento. Entonces, ¿qué sería la derivada? La derivada, geométricamente, es la pendiente de la recta tangente a un punto a una curva dada. Derivada de una función en un punto. Y ahora viene la definición formal.
Sea f una función escalar que va de un cierto dominio hacia los reales, tal que ese dominio también puede estar incluido en los reales, o sea, ser un subconjunto, que a cada x le hace corresponder como imagen un f de x. Sea x sub 0 un punto del dominio de la función. Para cada h distinto de 0, tal que x sub 0 más h pertenezca al dominio de la función, consideraremos el número f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 que se denomina incremento del valor de la función f en x sub 0 con respecto a h. Como h es distinto de 0, tiene sentido considerar el número f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. O sea, puedo dividir entre h, quiere decir eso, por ser h distinto de 0, al que denominamos cociente incremental, que también se lo puede escribir de esta forma. Incremento de f en el punto x sub 0 respecto de h. Así se llama. Y esto, que se llama cociente incremental, representa un cociente de cambio, un cociente de variaciones o una razón de cambio promedio. Porque en física, cuando ustedes estudian la velocidad, van a ver que la velocidad es la derivada, ¿sí?, de la posición. Y la velocidad es una razón de cambio. Por eso es que también la derivada recibe el nombre como cociente de cambio, cociente de variaciones o razón de cambio. El numerador, esta parte, se simboliza la variación de la función y el denominador la variación de la variable. Si tomamos h cada vez más pequeño, eso quiere decir que h tiende a 0, el punto Q se mueve sobre la gráfica de f acercándose a P. Es decir, que cuando h tiende a 0, el punto Q tiende a P y la recta secante tiende a ser recta tangente. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces, en consecuencia dice, la pendiente, acuérdense que m siempre viene de pendiente, de la recta tangente es igual al límite cuando alfa tiende a beta, que esos serían los ángulos que se forman con las rectas, ¿sí?, de la recta secante. Y esto es igual, como ya lo hemos visto, al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. Y que esto es lo mismo que decir límite cuando h tiende a 0, y esto ya lo hemos definido como el incremento de f en x sub 0 respecto de h. O sea, lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta manera. Definición. F es derivable o diferenciable en x sub 0 si existe y es finito ¿quién? Y el límite. Cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. Y escribimos, si este límite es finito y existe, como la derivada, el acento este que está ahí, significa derivada. La derivada de la función en el punto x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. El número real derivada en x sub 0 se denomina derivada de f en x sub 0. O sea que la derivada en un punto me va a dar un número. ¿Se entiende? Porque una cosa es la derivada y otra cosa es lo que vamos a ver, función derivada. La derivada en un punto me da un número. ¿Y qué es la derivada geométricamente? Es la pendiente de la recta tangente a un punto en una curva dada. ¿Y cómo la puedo escribir? La puedo escribir como un cociente incremental, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. Y ahí viene el problema de calcularla. H no puede ser 0. Entonces, para calcular la derivada por definición, voy a tener que hacer uso de lo que conozco, factorización, caso de factoreo y demás. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien, porque todavía no sabemos derivar, sabemos la definición. Ya vamos a aprender a derivar. Vamos bien, profe, bien. Bueno, ¿cómo había empezado el problema? El problema había empezado con la recta tangente. Entonces ahora, como yo he dicho que la derivada es la pendiente de la recta tangente, tengo que encontrar la recta tangente. Entonces, si f es derivable en x sub 0,
denominaremos recta tangente a la gráfica de f en el punto x sub 0, f de x sub 0, a la recta que pasa por ese punto y cuya pendiente es la derivada en x sub 0. La ecuación va a ser, y aquí sí les acepto la que ustedes dicen, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0, ¿se acuerdan? Bueno, despejando va a ser m, la pendiente va a ser la derivada en x sub 0. Por x menos x sub 0, y aquí ustedes tenían menos y sub 0. Bueno, pasa sumando que va a ser la imagen en x sub 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Y igual a f', la derivada significa de x sub 0, por x menos x sub 0 más f de x sub 0. Geométricamente, la derivada de una función en un punto se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto en una curva dada. Es lo mismo que está escrito aquí. ¿Se entiende? O sea que yo tengo dos interpretaciones. La interpretación gráfica es dibujar la recta tangente, toca en un punto, la pendiente de esa recta tangente es la derivada. ¿Y qué es la derivada? Y la derivada me va a dar como resultado un número real. ¿Pero de dónde viene la derivada? Viene de hacer el límite de un cociente incremental. ¿Más o menos? Más o menos. Y hagamos un buen ejemplo. Ahí está. Dice, obtener la derivada de la función f en el punto indicado. Yo tengo la función x al cubo y el punto que voy a analizar es 2. Cuando yo me sepa toda el álgebra de derivada, yo les voy a decir que la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y cuando reemplace por 2 me va a dar 8. ¿Sí? Pero bueno, ustedes todavía no saben derivar rápido. Como no sé derivar rápido, con unas reglas de derivada, porque está el álgebra de derivadas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer por definición. Entonces, primero, como voy a calcular en un punto, ¿sí? Vamos a calcular f de x menos f de c, que sería f de x sub 0 más h menos f de x, ¿se acuerdan? Pero ahora ese f de x sub 0 vale c, que sería 2. Bueno, vamos a calcular f de x menos f de c. F de x menos f de 2, porque reemplazo. ¿Cuánto vale c? Que sería x sub 0, vale 2. ¿Cuánto vale f de x? Me lo han dado, vale x al cubo. Entonces va a ser x al cubo. ¿Y cuánto vale f de 2? En la función reemplazo. Aquí está. F de 2 va a ser lo mismo que poner 2 al cubo, que es 8. Entonces me va a quedar x al cubo menos 8. Luego, dice, realizamos el cociente incremental. ¿Se acuerdan que era f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo sobre x sub 0 más h menos x sub 0 me quedaba sobre h? Pero eso era general. Ahora estoy analizándolo en el punto. Entonces va a ser f de x menos f de c sobre x menos c. F de x menos f de c ya lo he sacado. ¿Cuánto vale? X al cubo menos 8. X menos c va a ser x menos el punto, y el punto que me han dado vale 2. ¿Sí? Entonces me queda x al cubo menos 8. Yo lo que tengo que tratar es que me desaparezca el denominador. X al cubo menos 8 es una factorización de un caso de factoreo que yo lo puedo escribir como x al cubo menos 2 al cubo, porque 8 es 2 al cubo. Y eso se lo puede descomponer como x menos 2 por, y ahora fíjense, como es una resta, se pone x menos 2, que sería la base, esto es curso de ingreso, por, y como es una resta, todo lo que voy a obtener, los términos son positivos. ¿Y cómo obtengo los términos? El x al cubo le disminuye una potencia, me va a quedar x al cuadrado, por 8 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 vale 1. ¿Sí? Que aquí sería 2 a la 0, acuérdense, porque es 2 al cubo. Más, ahora si es x al cuadrado, le disminuye una x, me queda x a la primera. Y como era 2 aquí, 2 al cubo, he comenzado con 2 a la 0, va a seguir con 2 a la primera, me queda 2x.
Y después el tercer término va a ser disminuye una potencial x al cubo, y ahí tengo, ¿ves? X cuadrado, x la primera va a ser x a la 0. X a la 0 vale 1. Y el 2, que es como la base, va a ser 2 a la 0, 2 a la primera y 2 a la segunda. 2 a la segunda sería 2 al cuadrado, sería 4. Entonces, x al cubo menos 8, si no se acuerdan, ese caso de factorial lo tienen que ir a repasar. Me queda x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4 sobre x menos 2. He logrado simplificar x menos 2 por x más 2. Entonces, ¿qué me queda? X al cuadrado más 2x más 4. Entonces, de ese cociente incremental me queda esta expresión. Ahora vamos a tomar el límite en ambos miembros de la igualdad. O sea que voy a tomar el límite de este cociente incremental y el límite del resultado. O sea que voy a tomar el límite cuando